Hola, bienvenidos a este espacio de para qué es importante, en el que quiero compartir con vosotros temas de crecimiento personal, temas para hacer consciente el inconsciente y así no proyectar nuestras heridas y necesidades en la gente de nuestro entorno, sobre todo en nuestros hijos, si tenemos niños pequeños, sobre todo en los primeros 7 años de vida, que son los más cruciales en la educación y en la formación de la personalidad y del carácter de ese niño. Hoy vamos a hablar de para qué es importante darte cuenta, reconocer si tenemos la herida del rechazo. Pues como os comentaba antes, para primero identificarla, reconocerla y de esa forma evitar proyectarla en los niños, ¿no? en los más pequeños. En general en la gente de nuestro entorno, pero en particular con la importancia que sabéis que doy en mis talleres y mi formación a la paternidad consciente, me centro un poquito más en lo que es los adultos conscientes, sobre todo que aquellos que tienen niños entre 0 y 7 años. Así que si damos un minutito a ver si se va conectando la gente. He decidido empezar un poquito antes para comprobar que estaba todo en orden, la señal de internet y que estaba todo bien. Pues es súper importante hacer consciente nuestro inconsciente para así mejorar nuestra calidad de vida, nuestra vida en general, nuestras relaciones con los demás, nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Mejoramos la relación con los demás y encontramos un sentido a nuestra vida, un porqué y un para qué estamos aquí, ¿no? El sentido de nuestra existencia. Y le buscamos más profundidad, ese aspecto más espiritual que todos tenemos y que a veces nos olvidamos porque vivimos en ese modo de piloto automático, ¿no? Que muchas veces os comento. Entonces vamos a empezar, falta un minutito. En esta ocasión os voy a ir hablando en estos días, sabéis que nos encontramos todos los lunes a las 8:30, os voy a ir hablando cada día de la importancia de conocer cada una de las 5 heridas del alma, ¿no? Y otros temas, pero en este caso vamos a empezar, como os comentaba, con la herida del rechazo, que es la primera que aparece en el bebé, ¿no? Por orden cronológico es la primera que aparece, porque incluso aparece estando en el vientre de nuestra madre, ¿no? Nada más nacer o incluso siendo todavía un feto. ¿Y qué significa la palabra rechazo? La palabra rechazo es no querer saber nada, es de alguna forma despreciar a la otra persona, de alguna forma implica el no aceptación de la otra persona, ¿no? O sea, no aceptación, no querer saber nada, de alguna forma despreciar. Y cuando tenemos esa herida, realmente nosotros mismos nos rechazamos a nosotros mismos. Es como si de alguna forma no fuéramos dignos de nuestra existencia, de vivir. Las personas que portan o que llevan esta herida del rechazo, pues eso, se rechazan a sí mismas y a la vez rechazan a los demás. Es como un arma de doble filo, ¿no? Al final se rechazan y buscan experiencias o atraen a su vida experiencias que ratifiquen o que confirmen eso que esas personas creen, que se sienten rechazadas, que no son merecedoras de estar aquí en esta vida, ¿no? De alguna forma son personas que no dicen lo que piensan, que no quieren como molestar, tienen la sensación de molestar o de lo que dicen, pues a lo mejor son tonterías o no tiene sentido.
Entonces son personas que suelen ser personas reservadas, suelen ser personas tímidas, que quieren pasar desapercibidas. Y esas personas que sufren la herida del rechazo de niños son niños con muy poquito o muy cerrado círculo de amigos que se crean un mundo interior de fantasía donde no quieren llevar la contraria, son bastante, por así decirlo, omisos y con pocas amistades. De alguna forma quieren como pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, y físicamente también se nota en el aspecto, ¿no? La gente que tiene la herida del rechazo, porque suelen de alguna forma como querer ocupar muy poco espacio. Son personas con tendencia a estar delgadas, con las extremidades largas, los ojos hundidos en la cabeza, que encogen un poquito de hombros. Lógicamente, todas estas características de las que estoy hablando se dan en mayor o menor medida en función del grado de intensidad de la herida del rechazo. Es decir, puede que no sintáis identificados con alguna de estas características o que sintáis que no, bueno, que no os cuadra, ¿no? Bueno, hay otras 4 heridas más, pero hoy vamos a hablar de la del rechazo. Entonces, no quiere decir que tú no tengas la herida del rechazo si eres una persona más gruesa, ¿no? Pero por tendencia general, estas son las características que se dan sobre todo cuando alguien tiene la herida del rechazo muy arraigada, muy dentro. A mí me gusta comparar las heridas, en este caso la herida del rechazo, como si fuese un volcán que de repente está como de alguna forma dormido y pasa algo, lógicamente en el volcán a nivel geológico pasa algo que hace que entre en erupción, ¿no? Entonces, con las heridas pasa exactamente lo mismo. La herida nunca va a sanar por completo. No hay nadie que no tenga ninguna herida. ¿Qué pasa? Siempre hay algún tipo de detonante, algún tipo de comentario, comportamiento, reacción, conversación que hace que salte nuestra herida. Y aquí, esto también os lo comenté en otras ocasiones, que los niños cuando nacemos tenemos una serie de necesidades pues de afecto, de atención, de reconocimiento, de valoración, que por alguna razón alguna de estas necesidades no es satisfecha por nuestros progenitores. Y, lógicamente, esto pasa a nivel inconsciente e involuntario. Muchas veces no se trata de que el padre te rechace directamente, es la sensación que siente el niño, ¿no? Y cuando estas necesidades no han sido cubiertas, se produce la herida. La herida que nos hace sufrir, que hace que nos duela de alguna forma, que estemos dolidos, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿qué hacemos? Pues se construye, a partir de ahí se construye el ego. El ego es como el típico armadura que de alguna forma lo que hace es proteger nuestra esencia y proteger esa herida para que nos duela menos del exterior, de los ataques del exterior, del entorno hostil en el que hemos venido a vivir, ¿no? Que es este mundo. Entonces, de alguna forma, ese ego es el que reacciona y hace que salte esa reacción cuando nos sentimos atacados o cuando sentimos que nuestra necesidad y nuestra herida está siendo tocada de alguna forma, ¿no? ¿Qué hace la persona que sufre la herida del rechazo? Pues se pone la máscara de huidizo. Es decir, yo prefiero huir de las situaciones que sé o que tengo intuición de que me puedan generar o pueda ser rechazada antes de que me rechacen. Entonces, esa es la tendencia general de los portadores de la herida del rechazo. Ponerse la máscara de huidizo cada vez que salte la alarma, cada vez que salte un estímulo que hace que nos recuerde ese dolor de nuestra herida. Por ejemplo, os voy a decir un par de situaciones en las que se puede dar la herida del rechazo. Y es, por ejemplo, en los embarazos donde no era embarazo deseado, no era embarazo, la típica situación de que viene por sorpresa el bebé, no se le esperaba. O, por ejemplo, cuando
nace una hija y se esperaba un varón. Ese tipo de situaciones a nivel inconsciente transmiten un rechazo en el bebé, en el niño. Por regla general, los portadores de la herida del rechazo suelen ser los progenitores del mismo sexo del niño. Es decir, las madres la herida la transmiten a sus hijas y los padres a sus hijos. De tal forma que esos progenitores de alguna forma sufrieron esa herida de sus propios progenitores. O sea que es como la transmitimos de esta forma, ¿no? Entonces, vamos a ver, se pueden tener características de varias heridas, pero siempre hay una que marca más la atención. Y en la herida del rechazo es lo que os comentaba antes, ¿no? El querer pasar desapercibido, el de rechazar antes de ser rechazada. En el caso de lo que os acabo de comentar, de la herida que es el progenitor del mismo sexo, lo que hace en el caso, por ejemplo, de las niñas, ¿no? Esa niña se siente rechazada por su madre y a la vez rechaza a su madre por ese sentimiento de rechazo que siente de ella. Y si lo pensamos bien, si pensamos que es el progenitor del mismo sexo el que nos enseña a amar y amarnos a nosotros mismos, y el progenitor del sexo contrario es el que nos enseña a dejarnos amar, a recibir amor, si de alguna forma rechazamos al progenitor del mismo sexo que nos porta esa herida de rechazo, de alguna forma es como que no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, a amar en general, ¿no? Es un poco, no sé si me habéis entendido aquí, es un poco esa falta de autoestima, de amor propio, o de valoración y reconocimiento que tiene la gente que porta la herida del rechazo. Entonces es esa sensación de sentirse poca cosa, de sentirse que no merece la pena hacer ningún comentario. La estrategia que sigue la gente que porta la herida del rechazo es, como os decía antes, ponerse la máscara de huidizo. Pero también tienden a ser perfeccionistas, y ese perfeccionismo lo hacen porque como consideran que los juicios y las críticas son rechazos, para no ser rechazado, juzgado o criticado, si soy perfecto, no tengo esa amenaza de la crítica, del rechazo o del juicio. Entonces la gente que porta la herida del rechazo tiene esa tendencia a ser perfeccionista, porque como se sienten que no merecen la pena y no son merecedores de vivir, sienten que si son perfectos se les va a querer y se les va a reconocer y se les va a valorar y van a tener como un espacio en el mundo. Y esto es muy curioso observarlo, ¿no? El hecho de buscar en la perfección el ser alguien. ¿Sabes? Asocian un poco esa necesidad de si lo hago todo bien, me van a querer. Y es un poco por que tienen en común todas las heridas, ¿no? Que al final cuando nacemos, lo que buscamos, lo que queremos como niños, ¿no? Recién venidos a este mundo, es que se nos quiera, se nos valore, se nos reconozca y se nos acepte por lo que somos, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. La gente con la herida del rechazo siente que no son bienvenidos a este mundo, que no se les quiere por lo que son. Entonces se esfuerzan en hacer las cosas de manera perfecta, porque si no es así, van a sufrir más rechazo. Y esto es eso, muy, muy interesante observarlo, porque aunque os estoy diciendo situaciones a lo mejor o características donde la herida está muy arraigada, puede darse de manera más leve. La clave aquí, como os decía antes, las heridas no se pueden curar al 100%. La herida es como os comentaba la simbología del volcán, ¿no? La herida está ahí dormida hasta que haya algún tipo de reacción que la haga saltar. Entonces, la clave es en observar y aceptar que tenemos esa herida para no dejar
o para no permitir que esa máscara, ese ego, controle nuestra vida. O sea, se trata de darnos cuenta que tenemos esa herida, darnos cuenta cuáles son nuestras reacciones, esos estímulos que nos hacen saltar, que hacen que salte esa reactividad, ese ego a protegernos. Como os comentaba antes, el ego protege a esa herida que tenemos abierta y sangrante, ese ego nos lo protege. Y cada vez que surge un comentario, una conversación, una situación en la que de repente se sienta amenazada esa herida, esta herida del rechazo, el ego sale a la defensa. Sale a la defensa para protegernos y sale a la defensa con una reacción pues agresiva, una reacción muchas veces incontrolada. Entonces, de alguna manera observa que tienes esa herida y date cuenta de aquello que te hace saltar, que te hace reaccionar. A medida que vayas desarrollando esa habilidad de autoobservación, vas a poder controlar más en tu día a día esas situaciones y vas a responder de una forma más adaptativa. Y como el título de este espacio es ¿para qué es importante? Es importante que como adultos conozcamos que llevamos esa herida para no proyectarla a nuestros hijos o para darnos cuenta cuando alguno de nuestros hijos hace saltar esa herida o hace que el dolor de esa herida aflore por algún tipo de reacción o comportamiento que tengan, observarlo y no juzgarlo. La clave es la aceptación y observar cuándo nos rechazamos a nosotros mismos, cuándo rechazamos a los demás y cuándo los demás nos rechazan a nosotros. Observar esas tres tipologías de situación, o sea, situaciones diferentes que se pueden dar y observar cuál es vuestra reacción. Es normal que el primer instinto sea de dolor, de me está dando en la herida, pero a medida que vas tomando conciencia, eres capaz de ver las cosas con otra perspectiva y reaccionar a su vez también de otra forma, más adaptativa y más estable. Hola Rosa, hola Sonia, hola Kamanoli. No sé si tenéis alguna pregunta, algún comentario de lo que acabo de explicar de la herida del rechazo. Como os comenté al principio, en días sucesivos, en los siguientes lunes, como este espacio es todos los lunes a las 8:30, pues en siguientes sesiones iremos hablando de otras heridas y de otros temas que son interesantes e importantes, que le pongamos conciencia, que le pongamos luz para interiorizarlos, aceptarlos, porque al final se trata de la aceptación. Tenemos que aceptarnos con nuestras luces y nuestras sombras. Somos seres duales, donde somos buenos y malos, generosos, egoístas. Todo está en nosotros y el hecho de que rechacemos una parte de nosotros, nos estamos rechazando a nosotros mismos. Entonces, es un ejercicio buenísimo, la autoobservación, el tomar conciencia, el darte cuenta, para poder aplicar herramientas, técnicas, para minimizar ese dolor y ese sufrimiento. Al final se trata también de entrar en un diálogo con nuestro ego, que nuestro ego es el que sale ahí de forma instintiva, ¿no? Pero no se trata de que nuestro ego sea el que maneje nuestra vida. Debemos ser nosotros los que manejemos nuestra vida, ¿no? Sin dejarnos llevar o guiar por un ego. Pues no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta. De todas formas, si ahora en el directo no sale ninguna pregunta o no surge ningún comentario, me lo podéis hacer luego en privado. A ver, Rosa, espera. ¿Cómo tratas la herida del otro si choca o despierta la tuya? Rosa, la herida del otro tú no la puedes gestionar. Al final, cada uno tiene que gestionar y tratar sus propias heridas. Si lógicamente la herida que tiene el otro está tocando la tuya, ahí tienes que observar qué es lo que te dice, qué es lo que resuena en ti, qué es lo que te molesta a ti, porque es tu herida la que tienes que sanar. Bueno, como os decía antes, se trata de minimizar el impacto y esa reacción del ego
cada vez que nos toca en la herida, ¿no? Pero tú tienes que trabajar, tú solo puedes trabajar en la tuya, la del otro tiene que gestionar la suya, ¿no? Su propia herida. Entonces, lógicamente, si su herida, la herida del otro choca con la tuya, de alguna forma eso te está diciendo a ti qué es lo que te duele a ti. Sonia, ¿cómo podemos manejar ese rechazo con un compañero de trabajo que sabes que cuando está en esa actitud, que es cuando sabes que estás en esa actitud de rabia hacia ella, por el dolor te hace mal a ti y te afecta negativamente para prosperar en tu... no sé si, Sonia, te quedaste a medias. ¿Cómo podemos manejar ese rechazo con un compañero de trabajo? Realmente todo esto se trata de observarnos a nosotros mismos, observarnos cuál es el comportamiento del compañero de trabajo que me hace a mí saltar, que me hace a mí reaccionar. Acordaros lo que os comentaba al principio. Nuestro ego hace de escudo protector, hace de guardaespaldas, por utilizar una simbología, de esa herida. Entonces, todo lo que amenace esa herida, el guardaespaldas, nuestro ego, sale a la defensa. Entonces, entiendo, o sea, no va a ser fácil al principio si no estás acostumbrada, Sonia, pero se trata de que cuando observes esa reacción del compañero que a ti te hace saltar, se trata de ir con la práctica observando primero el momento del dolor, el momento que dices tú, esto me está molestando, esto me está... y luego observarlo con compasión hacia ti misma. Se trata de que tú identifiques tu herida, reconozcas que la tienes y mantengas fíjate, hay un ejercicio que es mantener un poco ese diálogo interno con nuestro ego. ¿Sabes? Es hablar con nuestro ego y decirle, sé que estás ahí para protegerme, pero voy a decidir reaccionar o responder de una manera más equilibrada. No dejarnos llevar, porque al final lo que pasa si no reconocemos nuestra herida es que va a ser el ego el que controle nuestra vida. Va a ser el ego el que reaccione, el que responda, el que sea, en vez de ser... va a reaccionar en vez de responder de manera automática. Lógicamente esto es un ejercicio progresivo. Si no tienes la habilidad o la costumbre de hacerlo porque tu primera reacción siempre ha sido la de saltar de una manera un poco brusca o agresiva, lógicamente es en ese momento pararte, observar que es tu herida la que está siendo tocada y es tu ego el que quiere reaccionar. Se trata de eso, de ir manteniendo pequeños diálogos de sé que estás ahí, sé que estás para protegerme, ¿vale? Y al final, el otro lo que está haciendo es, muchas veces lo que hace el otro, Sonia, es tocar en esa herida, meter el dedo en esa llaga para que tú seas consciente de que tienes esa herida. Observa cómo te relacionas tú con tu herida. Es decir, tú rechazas que tienes ninguna herida o la aceptas. Si la rechazas, te vas a encontrar en tu vida un montón de gente y de situaciones que te van a mostrar la herida de manera, de manera involuntaria, ¿no? Entonces, si tú aceptas que tienes esa herida, ya tienes un paso ganado. Ser consciente de mis diálogos, perfecto. Sí, es ser consciente y ser consciente de que tú tienes esa herida. Si tú la rechazas, acordaros lo que se ve en psicología, ¿no? Aquello que no aceptas te somete y aquello que aceptas lo integras y te permite evolucionar, ¿no? Entonces, la clave, pero en todo en general, y con esto en este tema de hoy, de la herida, del rechazo, es aceptar que tienes esa herida y aceptar que en algún momento va a erupcionar como el volcán, ¿no? Que va a haber muchos estímulos que la van a hacer saltar. El caso es aprender a controlar esos arranques y esas reacciones. Y se trata, pues eso, si llevas toda tu vida haciéndolo de una forma, pues es ir cambiando ese patrón, ¿no? Ese patrón de reacción. Y bueno, no es reacción, es más responder en vez de reaccionar.
no sé si alguna os sentís reconocidas. Como os decía, las características, recordad que todas estas características se van a dar en mayor o menor grado en función del grado de intensidad que tengáis vuestra herida. Si vuestra herida la habéis controlado medianamente bien a lo largo de vuestra vida, tendréis algunos rasgos de estas características y a lo mejor más sutiles, no tan profundos como los que os comentaba, ¿no? Pues las características esa de la gente reservada, de la introspección, de para qué voy a hablar si total voy a molestar. Ese querer pasar desapercibido a lo mejor puede ser más sutil en vuestro caso si no es tan intensa. A ver, Rosa, dejar el trabajo para alejarte de él o romper tu pareja para alejarte del dolor no serían opciones. No, no, Rosa, porque aquello que no aceptas y aquello que no integras se va a volver a repetir en tu vida. Dejar un trabajo o romper tu pareja, lo que estás haciendo es, vamos a ver, no sé si, Rosa, no sé si tu herida es la del rechazo. Eh, no sé si tu herida es la del rechazo, Rosa, pero acuérdate que la máscara que utiliza el ego, es decir, ese escudo protector que utiliza el ego para protegernos de la herida del rechazo, es la máscara de huidizo. Es decir, las personas con herida de rechazo, la primera reacción que tienen cuando se sienten atacadas o se sienten juzgadas, criticadas o rechazadas es huir. Entonces, en este caso, no sé, parece que es bastante, no sé si es evidente o no que tengas la herida del rechazo, pero lo que quieres es huir del problema. Y con eso consigues que la vida te traiga más experiencias que te permitan ver tu herida. O sea, más experiencias de gente que te rechace o situaciones que te rechacen. Compañeros de trabajo, tu pareja. Entonces, con estas opciones que me planteas, Rosa, lo que estás haciendo es ponerte la máscara huidiza y es de, bueno, hay un problema aquí, hay una situación que no me siento cómoda y me voy antes de que me rechacen o antes de que esa situación, pues eso, antes de que me sienta rechazada. Entonces, no, se trata de aceptarlo, Rosa. Una vez que eres capaz de ver tu herida, te darás cuenta que no vas a encontrar tantas situaciones en tu vida que te la muestren, porque ya la reconoces. El tema es cuando tú rechazas que tienes la herida del rechazo, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando tú no la quieres ver, te va a aparecer gente en tu vida que te la va mostrando, te está rechazando para mostrarte que esa es tu herida, acéptala y llévala lo mejor que puedas. Claro, pues si toleras mal el rechazo, Rosa, eh, no lo sé. Habría que ver un poquito más en profundidad, ¿no? De tu situación, pero normalmente lo que te digo, la máscara que se ponen es me voy antes de sentirme rechazada, porque el sentimiento de ser rechazada es tan fuerte y lo quiero evitar a toda costa que lo que hago es irme. Entonces, si me voy, no me siento mal porque no me rechazan, me fui antes, pero con eso no evitas el problema. Cambiarás de trabajo, irás a otro trabajo o tendrás otra pareja que te va a mostrar lo mismo, porque no lo has aprendido, no lo has aceptado o integrado. La clave en todo es aceptarte, aceptación total a la vida como es, a los procesos de la vida, a ti misma tal y como eres, con tus virtudes, tus defectos, tus cosas a mejorar y tus cosas positivas. Pero es la aceptación la clave. No sé si con esto te contesté, Rosa. Y eso, al alejarte de las situaciones estás poniéndote esa máscara de huidiza. Así que si queréis eso, a posteriori, una vez que cuelgue este vídeo en las redes sociales, podéis hacerme algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que no os haya quedado clara, porque a veces en directo pues no surgen las preguntas, ¿no? Surgen después. Sí, así es algo profundo, un dolor. Sí, Rosa, además el sentimiento, la herida del rechazo es la primera que aparece. Como decía al comienzo, no sé si te uniste desde el principio de todo, aparece incluso en el embarazo o en nada más nacer.
¿Sabes? Es algo que lo percibimos, lo percibe el ser humano. Es decir, no necesariamente tiene que haber un rechazo físico de no querer a esa persona. Como los ejemplos que puse, el que nace un varón cuando esperaban una hembra o cuando de repente viene un embarazo por sorpresa y nadie se lo esperaba y la primera reacción es ¿qué hago ahora? Pone Rosa, sí lo evidencié, por eso evito profundizar emocionalmente por si pasa algo. Claro, es un poco esa máscara incluso de no querer intervenir en conversaciones o participar, porque total, lo que tienes que decir no es tan importante. Esa es un poco la mentalidad, ¿no? de la persona que sufre la herida del rechazo. ¿Para qué voy a decir nada si total? Eh, es como una sensación de querer pasar desapercibido, de mm, querer ser invisible o no molestar. El que tiene la herida del rechazo siente que está molestando cuando, cuando dice su opinión y sabe que los demás no van a estar de acuerdo. Pues muchísimas gracias por tu pregunta y tu interés, Rosa, Sonia, no sé qué más hay por ahí. Rosa, Sonia, uy, me pierdo con la Camoli, no sé qué más hay por ahí. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestro interés. Y nos vemos el lunes que viene a las 8:30 de la tarde, hora de aquí de España, y en otro directo, con otro tema que espero que sea de vuestro interés. Cualquier duda o pregunta, no dudéis en mandarme algún mensaje a través de las redes sociales en La Candela de Mariel o en mi página lacandelademariel.com y estaré encantada de responderos. O si queréis más información, también. ¿Vale? Un besito a todos y buena semana. Hasta el lunes que viene. Hasta luego.